Bendito Yahweh. En este caso vamos a ir a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, que nos revela, ¿verdad? Pues los patriarcas, bendito Yahweh. Porque vamos a tocar este primero, porque pues aquí pues revela un patriarca que no está en la genealogía del libro de Mateo, bendito Yahweh. Entonces aquí pues nos dice que es Adán, Set, perdóname, Adán, Set, Enosh, Cainán, Mahalalel, Jared, Hanok, Metushelach, Lemech, Noah, Shem, y vamos para el patriarca número 11, que es Arpachad o Arpachad, bendito Yahweh. Entonces vamos a ir a Bereshit, Génesis, le vamos a tocar Arpachad con Cainán junto. Vamos para Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, que es donde pues nos revela por primera vez acerca de este patriarca, bendito Yahweh, como los antepasados, la descendencia de Shem. Voy a bajar aquí, bendito Yahweh. Vamos para Bereshit 10, desde el capítulo, desde el paso 21, desde el versículo 21, que dice: hijos fueron nacidos a Shem, el antepasado de los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Shem fueron Elam, Asur o Ashur, Arpachad, Lud, Aram y Cainán, que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pues aquí nos dan pues los hijos de Aram, que de Aram vienen los arameos, que fueron Uz, Ul, Heter y Mash. Entonces, de Arpachad engendró a Cainán y Cainán engendró a Shelah. Muy interesante porque aquí en esta versión menciona Cainán. Creo que en las demás versiones no revela. Las demás versiones no revelan, por lo menos en la Biblia que yo tengo, pues no revela que Arpachad engendró a Cainán. Y Cainán engendró a Shelah. Y Shelah engendró a Eber. Y vemos que Eber fue el heredero de Shem. Por eso es que se le llamó a los hijos de Eber Shem. Bendito Yahweh. A Eber le nacieron 2 hijos. Uno fue dado el nombre Peleg, que significa aquí en esta versión división, porque durante su vida la tierra fue dividida. El nombre de su hermano fue Joctán. Y lo voy a dejar aquí un momento, bendito Yahweh. No lo voy a leer completo, bendito Yahweh. Joctán engendró a Almodad, Shelef, Hatzal, Maved y Yerah, Adorán, Usal, Dikla, Abimael, Sheba, Ofir, Avilá y Joab. Todos fueron hijos de Joctán. El territorio de ellos se extendía desde Mesha, continuaba hacia Sefar, a las montañas en el este. Estos fueron los hijos de Shem, conforme a las familias y las lenguas en sus tierras y sus naciones. Bendito Yahweh. Entonces vamos a ir al hebreo.
que nos revela bendito Yahweh. Está en la concordancia Hebreo 7:7:5. Pues que no nos da un significado, una derivación, bendito Yahweh. Que está compuesto del Aleph, del Resh, de Pei, de Kaf, de Shim y de Dale. Aleph, Resh, Pei, Kaf, Shim y Dale, bendito Yahweh. Que aquí pues podemos darle una pequeña significado, porque sabemos que el Aleph es la cabeza o autoridad de la descendencia, para que pueda hablar conforme al Aleph y el Taf, que nos trajo esa expiación, ese sacrificio, para que a través del Aleph nosotros podamos entrar por la puerta. A través de ese sacrificio, porque aquí es Esh, bendito Yahweh. Tiene un valor numérico de 605. Que si dividimos 605, pues nos da 65. Que recordemos que para entrar por la puerta, pues tenemos que ser circuncidados, cortados, para que, ¿sabes? Perforado a través de esa espada con fuego que nos trajo pues el hombre con las manos alzadas, y 6 más 5 es 11, para poder entrar siendo un Shem, una descendencia, un Yosef, uno que recibe las vestiduras de colores, ese pacto de colores. Recordemos que Shem, Yosef, pues recibió la túnica de colores. Eso representa pues el pacto que Yahweh hizo con Noah cuando salió del diluvio. Y el 11avo, pues hijo de Jacob, que fue cortado, que fue vendido, que fue circuncidado de los hijos de Jacob, de que ellos estaban envenenados de orgullo, envidia, resentimiento, y fue llevado lejos, bendito Yahweh. Y él se apoyó, se sostuvo, se estableció como príncipe de Misraim, de Egipto. Y fue llamado primogénito, porque de Egipto he llamado a mi primogénito, a usted y a mí, para poder entrar por ese sacrificio del Aleph y el Taf, para poder hablar del que trajo esa redención, para poder de nosotros
salir esa semilla, ese brote, ese renuevo, ese retoño, como descendencia, como Bikur, como Resh, como primogénito, bendito Yahweh. Eso es una de las definiciones que podemos darle al pasar. Y nos comparte también Anash significa ser frágil, débil, melancolía, calamidad, desahuciada, desesperado, doloroso, enfermar, incurable, lamentable y perverso. Bien interesante. A ver si nos da un significado. Aquí no nos da nada. Bendito Yahweh. Vamos a seguir. No lo grabé, perdónenme. Dame ver aquí. Aquí nos da un posible significado, bendito Yahweh, que dice que es regenerador, un rehabilitador. Emet. Regenerador, los posibles significados. Rehabilitador. Dicho por el diccionario bíblico adventista. Bendito Yahweh. Entonces vamos para Bereshit 11 para seguir estudiando lo que pues, nos revela la Torá. Bereshit. Dice, aquí está la genealogía de Shem. Shem era de 100 años de edad cuando engendró a Arpasad, 2 años después de la inundación del diluvio. Después que Arpasad nació, Shem vivió 500 años y tuvo hijos e hijas y murió. ¿La que Shem vivió? Pues en total 600 años. Arpasad vivió 135 años y engendró Cainán. Después que Cainán nació, Arpasad vivió otros 430 años y engendró hijos e hijas y murió. Y Cainán vivió 130 años y engendró a Shelah. Y Cainán vivió después de que Shelah nació 330 años y engendró hijos e hijas y murió. Shelah vivió 130 años y engendró a Eber. Entonces, para que puedan observar nuestros patriarcas. De Shem, Arpasad. Después de Arpasad, Kenán, como aparece en Lucas 3. Después de Cainán, Cainán engendró a Shelah. Y Shelah engendró a Eber. Y de Eber engendró a Peleg. Bendito Yahweh. Entonces vamos a entrar a los libros apócrifos que nos revelan un poco más. Perdónenme aquí. ¿Verdad? Que esto es lo mismo que nos revela lo que acabamos de leer en Bereshit, que dice, esto es Jubileo 7, 7:18. Estos son los hijos de Shem, Elam, que de Elam vienen los elamitas, Asur, que viene a Siria, Arphaxad, que nació después de 2 años después del diluvio, Lud y Aram. Entonces vamos ahora a Jubileos capítulo 8. Jubileos capítulo 8.
pues que aquí nos revela un poco más. En el jubileo 29, en el primer centenario, a su comienzo, tomó Arfaxad por esposa una mujer llamada Rasuaya, hija de Susán, hija de Elam, y le parió un hijo en el tercer año de este centenario, al que puso por nombre Cainán, que Cainán del Estrón 70:18 significa el fijo, aposento, un nido, una cámara vivienda, una nidada. Vamos a ver por qué significa en este caso aposento. Arfaxad se casó con la hija de su hermano. Entonces, Arfaxad y Elam se unieron aquí. Recuerden que Arfaxad y Elam pues son descendientes de Shem. El niño creció y su padre le enseñó la escritura y fue a buscarse lugar donde hacerse una ciudad. Halló antiguas escrituras grabadas en la roca, cuyo contenido leyó y tradujo, y con ellas se extravió. Entonces vemos que nuestro patriarca número 13 se extravió, porque allí estaban las enseñanzas de los custodios. ¿Verdad? Recuerden que esto está sucediendo luego del diluvio. Y así como la Torá está escrita, los custodios pues también dejaron las enseñanzas de ella, de esas abominaciones y esas idolatrías, también las dejaron escritas, porque el enemigo copia todo, bendito Yahweh. Y él necesita pues tratar de desviar a toda la humanidad, a tenerla pues en cautiverio. Por eso es que hay que pedir al Padre poder discernir y tener cuidado en nuestras enseñanzas, que siempre estén de acuerdo a la Torá, los profetas y los escritos y todo lo que pues nuestro Mashiach pues nos dio como huellas para que nosotros como su rebaño podamos seguirlas. Amén. En las que explicaban la adoración por el sol, la luna y las estrellas de todas las constelaciones del cielo. Recuerden que todo símbolo el enemigo lo utilizó para hacernos desviar del verdadero significado. Porque recuerden que el sol, la luna y las estrellas son creación de Yohei Bajei, y su creación toda él la bendijo, bendito Yahweh. Amén. Si no, lo que Yahweh maldijo fueron las acciones que la humanidad utilizó la creación para hacer desviar pues como pastores ciegos guiando a ciegos. Amén. Porque recuerden que hay una Torá de los Shamaín, porque todo lo que sucede aquí en la tierra es porque sucedió en primer plano en los Shamaín. Como es arriba, así es abajo. Si arriba hubo dominación, hubo rebeldía, pues al bajar esos custodios y traer esa enseñanza de adivinación, entonces era para desviar. Si se desvió en la primera casa, en la segunda casa se iba a concretar, concluir, bendito Yahweh. Amén. Y lo escribió, pero no habló de ello, pues temió mencionarlo a Noaj.
no se enojara con él por este motivo. Recuerden que todavía pues Noah estaba vivo y todos los hijos de Noah pues estaban a cargo de su padre Noah. Y recordemos, ¿verdad? De que pues Noah, los hijos de Noah vinieron a donde Noah y le dijeron que pues estos custodios estaban incitando y estaban sus hijos inclinándose a todas las enseñanzas de los custodios, trayendo pues rebelión, trayendo esa pelea entre hermanos, entre parientes, entre la descendencia de Noah, y ahí es que ocurrió pues la división de los hijos. Cam se separó de su padre y Shem se quedó con su padre Noah, y tiempo después Jafet se separa de Shem y de Noah, bendito Yahweh, y Noah pues tiempo más tarde pues se llevó a Shem a otra ciudad, que era pues la ciudad que estudiamos en el estudio pasado como Shalem. Bendito Yahweh. Dice, en el jubileo 30, en el segundo septenario, en su primer año tomó una mujer llamada Melca, hija de Madai, hijo de Jafet. Entonces, Cainán se une a Jafet, quien en el año 4 le parió un hijo al que llamó Selah. Entonces ahí vemos nuestro patriarca número 12, número 13 y Selah número 14. Porque pues en este estudio lo vamos a tocar los tres, porque es la misma historia. Selah significa, pues se dijo ciertamente he sido enviado. Eso lo pueden encontrar en el Hebreo 79, 74. 79-74, Shelah o Salah, que viene siendo una Shem, una Lamed, una Shim, Lamed y una Het, que tiene un valor numérico de 338. Y 3 más 3 más 8 significa 14. Viene de la raíz, derivación del 79-73, que significa desnudarse. Un proyectil de ataque, una lanza, retoño, brote, rama. Recuerden que Shelah es la raíz de Matu-Shelah, una de las raíces de Matu-Shelah. Uno de los patriarcas, hijo de Lamec, padre de Noah. También significa espada. Significa acompañar, enviar lejos, alargar, amenazador, aplicar, arrojar, buscar, cazar, consentir, empujar, ejercitar, huir. Y todas esas más definiciones que que los podemos encontrar sobre este nombre llamado Shelah. Seguimos aquí. Creció Selah y tomó por esposa una mujer de nombre Muach, la hija de Kesed, hermano de su padre, en el jubileo 31, en el 5º septenario, en su primer año. Le parió un hijo en el 5º año al que le puso de nombre Eber.
el cual tomó una mujer de nombre Asura, hija de Nemrod, en el jubileo 32, en el 7º sextenario, en su año tercero. En el 6º año le parió un hijo al que llamó Faleg. Aquí nos da Faleg. En Bereshit lo vimos que fue Peleg. Pues en la época en que nació comenzaron los hijos de Noah a repartirse la tierra, por lo que le llamó de nombre Faleg. Todos estos sucesos ocurren para la misma época que vamos a estudiar acerca de este patriarca número 12, que significa Arfaxad. Que recuerden que el número 12, pues lo podemos conectar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, bendito Yahweh, que del pueblo de Israel, pues salió rebeldía y salió los herederos, bendito Yahweh. Bendito Padre, y por eso es que Eber, pues significa ese heredero de Shem. Y Cainán, pues esa rebeldía del pueblo de Israel. Por eso del pueblo de Israel muchos se rebelaron en contra de Yahweh y muchos pudieron entrar como herederos para obtener la tierra prometida. Porque nos conecta Arfaxad con el pueblo de Israel, que son 12 tribus. Bendito Yahweh. Y luego de ahí, pues sabemos que Peleg, pues significa esa división de la tierra. Que todo esto lo tocamos. Y aquí me voy a parar un poco. Vamos a leer cuál fue el lote que salió por suerte a Shem, que significa pues los Elam, Elamita, Asur, que son los asirios, Aram, que son los arameos, Lud, Arfaxad, bendito Yahweh, que todos ellos pues obtuvieron este lote por suerte y se repartieron estas tierras que le tocaron pues a su padre Shem. Este fue el lote que salió en suerte a Shem y sus hijos como propiedad perpetua por generaciones hasta siempre. Y Noah se alegró por haberle tocado este lote a Shem y sus hijos, recordando las palabras proféticas que él mismo había pronunciado. Bendito sea el Adón, el Elohim de Shem, y more el Adón en la morada de Shem. Pues sabía que el jardín del Edén, el Kadosh de los Kadoshim, y morada de Yahweh, el monte Sinaí en el desierto, en el monte Sión, en el ombligo de la tierra, ¿verdad? Ese mitad, el medio de la tierra. Los tres, uno frente al otro, habían sido creados santos, Kadosh, apartados. Bendijo a Yahweh Supremo, que había puesto en su boca las palabras de bendición, ¿verdad? Para su hijo Shem. Y supo que le había tocado un lote bendito a Shem y a sus hijos por siempre. Toda la tierra del Edén, del mar Eritreo, todas las regiones del oriente, la India, Bactria y sus montes, toda la tierra de Basor, la del Líbano, las islas de Caftor, todo el monte de Senar. Senar significa Sinar, Armenia, el monte Asur septentrional, toda la tierra de Elam, Ashur, Babel, Shushiana, Media,
y todos los montes de Ararat, ¿verdad? Que aquí fue donde pues nuestro patriarca Noah pues fue enterrado. Todo el litoral marino al otro lado del monte Azur, hacia el norte, una tierra bendita y extensa donde todo es óptimo. Y recordemos que pues había una subdivisión de la tierra entre los descendientes pues de los hijos de Shem, Cam y Jefet. Esa división de esas tierras que le tocaron por suerte a Shem. Bendito el Padre. También, que estamos en el capítulo 9, también Shem repartió entre sus hijos, saliendo el primer lote a Elam y sus hijos al oriente del río Tigris, hasta acercarse por el este a toda la tierra de la India y Bactria, las aguas del Dedán, todos los montes de Mavri y Elam, toda la tierra de Susiana y todo lo que está en manos de Parnasio, hasta el mar Eritreo y el río Tanais. A Asur le salió el segundo lote, toda la tierra de Asur, que esto es Asiria, Nínive, Sinar, hasta cerca de la India, subiendo por el Tigris. Bendito Yahweh. Entonces, para tratar de separar, porque todos estos son descendencia de Shem. Y era un lote bendito, todas estas tierras eran benditas. Arfaxad le tocó el tercer lote, toda la tierra de la región de los caldeos, al oriente del Éufrates, cerca del mar Eritreo y todas las aguas del desierto hasta cerca del Golfo que mira a Egipto, toda la tierra del Líbano, Saner, Armenia, hasta cerca de Éufrates. A Aram le tocó en suerte el cuarto lote, toda la tierra de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, al norte de los caldeos, hasta cerca del monte Azur y la tierra de Ararat. Y a Lud le salió el quinto lote, el monte de Azur, y todo lo suyo hasta acercarse al océano y aproximarse al oriente de su hermano Azur. Esas fueron las subdivisiones de los hijos de Shem. Entonces, bien interesante que sepamos que Asiria, Nínive, Sinar, pues ¿verdad? Lo que todo esto que conocemos ahora, y que usted cuando lea la Torá acerca de Asiria, acerca de Nínive, de Sinar, a ver, pueda profundizar más qué sucedió con cada una de esas tierras. Emet, porque esas tierras le tocaban a Shem. Y Arfaxad le tocó pues la región que hoy conocemos como los caldeos, el Líbano, cerca del Golfo de Egipto, y entre estas cosas que acabé de mencionar, bendito Yahweh. También dice que estas son pequeñas subdivisiones de las islas. Entonces dice que a Arfaxad le tocó a las islas de Kamaturi, ¿verdad? A las islas de Kamaturi de los hijos de Arfaxad. Esto fue lo que el sorteo le deparó como heredad, porque recuerden que Arfaxad pues había sido el escogido como primogénito, y por eso es que se le da una doble porción como heredad. Bendito Yahweh. Y así fue que repartieron su tierra los hijos de Noah a sus hijos ante su padre Noah, que los conjuró a todos con una maldición y maldijo a cualquiera de ellos que quiera poseer lote que no le hubiera salido en el sorteo. Y aquí está el problema, porque cada uno de ellos codició lo que no debía. Bendito Yahweh. Y vamos a entrar, pero antes de entrar a ello,
¿verdad? Porque dice, y todos dijeron, amén. Ellos dijeron que así sea. Todas esas palabras de maldición o de bendición, pues iba a caer sobre ellos. Sea para ellos y sus hijos en perpetuidad hasta el día del juicio, en que los juzgará el Adón Elohim con espada y fuego por toda su impureza, por los hierros con los que llenaron la tierra de prevaricación, impureza, fornicación y pecado. Bendito Yahweh. Entonces, antes de seguir, vamos para el libro de Yashar, porque aquí revela un detalle muy interesante. El libro de Yashar 7 nos habla, ¿verdad?, sobre las descendencias. Para el que las quiera estudiar. Por eso es que hay mucho tema por estudiar. Cada uno de ellos, pues, formó su propio reino, porque se le dieron divisiones de tierra. Capítulo 7, aquí volvemos, dice, y capítulo 7, 15, y estos fueron los hijos de Shem, Elam, Ashur, Arpash, Shad, Lud y Aram, 5 hijos. Y los hijos de Elam fueron Shusha, Mahul y Armón, ¿verdad? Esas subdivisiones. Y los hijos de Ashar fueron Mirus y Mokim. Y los hijos de Arpashad fueron Shelah. Aquí pues nos revela a Cainán, pero sabemos que Cainán fue hijo de Arpashad y se desvió. Por eso es que Arpashad toma a Shelah como hijo. Y también revela a Anar y Ashkol. Y si usted ha estudiado a nuestro padre Abraham, usted sabe que Anar y Ashkol fueron unos de los que lo ayudaron, fueron aliados con Abraham cuando Lot estuvo en la cautividad. Bendito Yahweh. Entonces vamos a buscar la definición de Anar y Ashkol. Bendito Yahweh. Está en, para que vean conexión, porque esto se abarca hasta nuestro padre Abraham. Bereshit 14, 13. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, el hermano de Eshcol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces, estos dos, a través del libro de Yashar, dice que eran hijos de Arphaxad. So, Aner o Anar significa cortesano, significa muchacho, significa de edad de la infancia hasta la adolescencia, significa sirviente, significa criado, hijo, hombre, joven, muchacho, niño, pastor, pequeño, servidor, siervo, sirviente. Que tiene un valor numérico de 320. Y es una Ain, acá, una Ain, una Nun y una Resh, que tiene otra derivación de arrojar.
retosar, derivar, escapar, mediante la idea del sonido del roce de la melena, que usualmente acompaña el rugido del león. Y hay una estrella que representa el roce de la melena en la constelación del león. Hermana Catalina, para que haga esa conexión, bendito Yahweh, si le interesa. Y Ashkol, ¿qué significa? Es una Aleph, Shim, una Kaf y una Lamed, que tiene un valor numérico de 351, que significa un racimo de uvas u otra fruta, que tiene otra derivación de testículo, como protuberancia, amontonar. Eshek. Para el que quiera adelantarse al patriarca Abraham y estudiar, pues, Bereshit capítulo 16. Y esto también, ¿verdad? Lo podemos conectar aquí. Y aquí también, pues, lo revela en el Perej 16, la guerra de Abraham con los reyes de Sedón y Amorra, el encuentro con el rey y el Cohen. Recuerden que el rey y el Cohen era Shem, Melquisedec, Anar, Ashkol y Mamre, tres de que eran descendientes de Arpasad, ¿verdad? Que ellos también permanecieron para vigilar el equipaje. Y esto lo vamos a profundidad, bendito Yahweh, cuando lleguemos a nuestro patriarca Abraham. Y los hijos de Ashar fueron Mirus y Mokil, y los hijos de Arpashad fueron Shelach, Anar y Ashkol. Voy otra vez a el libro de jubileos. Cuando nuestro padre Noah murió, recuerden que pues sus hijos, sus nietos, los hijos de sus hijos se habían desviado en rebeldía. Y sabemos que después que nuestro padre Noah muere, sucede lo de la torre de Babel. Y la voy a tocar porque también aparece aquí en Bereshit capítulo 10. Perdóname, capítulo 11. Porque viene pasando ellos comenzaron a irse de lote, pasarse de lote a lote, trayendo maldición a sus vidas. Toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Sinar, que la tierra de Sinar pues le tocó como lote a Shem y se la dio a su hijo Ashur. Y vivieron allí, emigraron. Todas estas personas viajaron del este y se
se posaron en la tierra de Sinar. Ellos se fueron, ellos se dijeron uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos le dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga una cúspide llegando al cielo para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no sea esparcido por la tierra. Voy a tocar este pedacito porque vamos a entrar a el libro de apócrifo de Judith, porque Judith pasó antes de que esto ocurriera y vamos a ver por qué ellos se establecieron, viajaron de un lugar a otro y se establecieron en las llanuras de Shinar, en el lote de Shem. Vamos para el libro de Judith. Para el libro de Judith, bendito Yahweh. Porque en el libro de Judith pues nos habla de este patriarca. Judith 1 dice, el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Recuerden que Nínive le había tocado a Ashur del lote de Shem. Arphasad, que reinaba en aquel tiempo sobre los medos en Ecbatana. Y voy a volver aquí a leer quiénes eran los medos, bendito Yahweh. Esto es a la descendencia de Cam. Recuerden que la descendencia de Cam se quedó en la morada de Shem. Y sus hermanos le dijeron, no te quedes en la morada de Shem, pues a él y a sus hijos le tocó en suerte. Maldito eres y serás entre todos los hijos de Noah por la maldición que establecimos con juramento ante el juez Kadosh y ante nuestro padre Noah. Pero no los escuchó y se quedaron en la tierra del Líbano, desde Emad hasta la entrada a Egipto, él y sus hijos hasta este día. Por eso se llamó esa tierra Canaán. Dice, en cambio, Jafet y sus hijos fueron hacia occidente y moraron en la tierra de su lote. Y vio Madai, que Madai es hijo de Jafet, y vio Madai la tierra del mar y no le agradó. Y como no le agradó, pues se quedó. Vamos a ver dónde. Tras rogar a Elam, Asur y Arphaxad, hermanos de su mujer, se quedó en la tierra de los medos, cerca de sus cuñados hasta este día, y llamó su residencia a la de sus hijos Media, por el nombre de Madai, el padre de ellos. Entonces, los medos eran Elam, Asur y Arphaxad. Entonces, desde aquí es que lo que nosotros conocemos como los medos. Y más adelante, luego de la caída, los medos se unieron a los persas, los medos persas. Pero recuerden que Arphaxad se unió a la hija de Elam y por eso es que en el libro de Judith, Arphaxad reinaba en aquel tiempo sobre los medas, que era Elam, Ashur y Arphaxad en Ecbatana, que significa el lugar de reunión. Lo puede encontrar en el hebreo 307 como Achmetá. Y esto lo pueden encontrar
Era la capital de los medos, y esto lo pueden encontrar en Extras, capítulo 6, que puedan leer sobre los medos persas en ese tiempo, bendito Yahweh, que era la capital. Entonces vamos a estudiar un poco quién eran los Ecbatana. Ecbatana o Ahmetá, dice que era el nombre griego de la ciudad persa de Aram. Y recuerden que pues los medos eran Elam, Arpasás y Ashur. Ellos tres, los hijos de Shem. Más tarde, ¿verdad? Luego de la caída, pues se dispersaron, comenzaron a huir, bendito Yahweh. Por eso es que en Judith, esto lo pueden encontrar en esas extras, capítulo 6, para que puedan encontrar y abarcar un poco más qué sucedió en Esdras, bendito Yahweh, porque se encontró un libro de memoria. Se consiguió un libro de Torá en esta ciudad. Emet. Y Darío comienza a reedificar el templo más adelante cuando encuentra esta memoria. Muy interesante. Porque todo se vuelve como un círculo. Emet. Entonces vamos. Le voy a dejar esta información que la voy a enviar por WhatsApp para que puedan abarcar un poco más qué significa ese lugar de reunión. El lugar de reunión de Elam, Asur y Arpasaj. Y Arpasaj pues reinó sobre ellos. Bendito Yahweh. Dice, el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que esto pues representa cuando Nimrod estaba comenzando, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Se establecieron en Nínive, y Nínive era ciudad de Ashur. Arphaxad, que reinaba en aquel tiempo sobre los medos en Ecbatana, rodeó esta ciudad con un muro de piedras de sillería que tenía 3 codos de anchura y 6 codos de longitud, dando al muro una altura de 70 codos y una anchura de 50. Esto es más detalle en Esdras 6, bendito Yahweh. Todo esto. Recuerden que rodeó una ciudad con un muro de piedras de sillería. Piedras de sillería, que estamos estudiando piedras. Las piedras de sillería representan las piedras que presentan una forma más regular, talladas, ¿verdad? Talladas en 6 caras, aunque no sean ni de grandes dimensiones ni estén perfectamente escuadradas, reciben el nombre de sillarejos. Eso es lo que dice pues la Biblia todo. Bendito Yahweh. Pero esto era para construir un muro de la ciudad. Porque ya en este tiempo, pues ya había guerra entre los hijos de Jafet con los hijos de Cam y Cam con los hijos de Shem. Por eso es que más adelante Noah se lleva a Shem de esa pelea entre sus hermanos, porque el único que se quedó con Noah, y establecieron pues la ciudad de Shalem. Alzó torres de 100 codos junto a las puertas, siendo la anchura de sus cimientos 60 codos. Las puertas se elevaban a 70 codos de altura, con una anchura de 40 codos, para permitir la salida de sus fuerzas,
y el desfile ordenado de la infantería. Por aquellos días, el rey Nabucodonosor libró batallas contra el rey Arfasad. Estaba generando dominio en la gran llanura que está en el territorio de Rasgau. Y esto es uno de los patriarcas, Reu. Pero más adelante vamos a ir en detalle. Se le unieron todos los habitantes de la montaña, todos los habitantes del Éufrates, Tigris y del Hidaspe. Eso pues lo que acabamos de leer en Jubileos 9. Y los de la llanura de Ariog, el rey de Elam. Se congregaron pues muchos pueblos para combatir a los hijos de Yeleud. Envió además Nabucodonosor, rey de Asiria, mensajeros a todos los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilibano, y a todos los que viven en el litoral. Mira, todo esto, estas traducciones, lo que nosotros conocemos hoy en día. A todos los pueblos del Carmelo y Galaad, de la Galilea superior y de la gran llanura de Estrelón, a todos los de Samaria y sus ciudades, a los del otro lado del Jardín, hasta Jerusalén. Recuerden que en ese caso pues era Shalem, Batanea, Yeluz, Cades, el río de Egipto, Tafnes, Remeses y toda la tierra de Gosén, y hasta más arriba de Tanis y Memphis, a todos los habitantes de Egipto, hasta los confines de Etiopía. Pero los moradores de toda aquella tierra despreciaron el mensaje de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no quisieron ir con él a la guerra, pues no le temían, sino que le consideraban un hombre sin apoyo. Así que despidieron a los mensajeros de vacío y afrentados. Nabucodonosor experimentó una gran cólera contra toda aquella tierra y juró por su trono y por su reino que tomaría venganza y pasaría a cuchillo todo el territorio de Cilicia, Damasco y Siria y todos los habitantes de Moab, a los amonitas y a todos los Judea y a todos los Egiptos, hasta los confines de los dos mares. El año 17 libró batalla con su ejército contra el rey Arfasad y le derrotó en el combate, poniendo en fuga a todas las fuerzas de Arfasad, a todos los medos y a toda su caballería y a todos sus carros, y se apoderó de sus ciudades hasta llegó hasta Ecbatana, que era la ciudad, la capital. Ocupó sus torres, devastó sus calles y convirtió en afrenta su hermosura. En más detalle puedan leer Esdras 6, que revela lo que sucedió. Porque eso es lo mismo, eso es lo que nosotros podemos obtener hoy en día, que estamos estudiando pues nuestro patriarca, en este caso Arfasad. Pero como no hay mucha información, bendito Yahweh, que nos da pistas para poner cada pieza en su lugar, aunque sean pues tiempos diferentes. Porque recuerde que por eso es que Yahweh dice, yo anuncio el fin en el principio, porque todo volvería a suceder. Si nosotros no conocemos la historia de nuestros antepasados, de nuestros padres, estamos destinados a ir por ese mismo camino. Y eso es lo que nosotros no queremos, sino que de nosotros sacar toda esa rebeldía que tiene el pueblo de Israel y entrar como un Eber, como un heredero de Shem. Y Eber, pues de Eber se le conoció como el hebreo. Bendito Yahweh. Recuerden que fuga significa huida, escaparse. Entonces, las fuerzas de Arfasad
se rompieron y comenzaron a huir, a escaparse. Se apoderó de sus ciudades hasta, llegó hasta Ecbatana, ocupó sus torres, devastó sus calles y convirtió en afrenta su hermosura. Alcanzó a Arphaxad en las montañas de Rau y lo atravesó con sus lanzas y lo destruyó para siempre. Por eso es que Arphaxad pues nos conectó a su valor numérico con 605, que significa 60, que es destruir, que es atravesar ese brazo pues con las manos levantadas, que en este caso pues representa a Nabucodonosor. Por eso es que ellos comienzan a apoderarse de la tierra de Sinar. Toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras, y sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Sinar y vivieron allí. Volvemos a Bereshit 11. Ellos se dijeron uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Y Yahweh le dijo, mira, la gente se ha unido. Ellos tienen una misma lengua y mira lo que están empezando a hacer. A ese ritmo, nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos. Ahora pues descendamos y confundamos su lenguaje para que no pueda entenderse. Él habla del uno al otro. Así que de allí Yahweh los esparció por toda la tierra, por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Y por esta razón es llamada Babel. ¿En dónde? En la tierra de Asiria, de la tierra de Shinar. Bendito Yahweh. Donde pues los medos, al su rey quebrarse, pues ellos tuvieron todo ese lote de Babel, de Nínive, de todo lo que estaba como herencia a Shem, bendito Yahweh. Porque allí Yahweh confundió los labios de toda la tierra y de allí Yahweh los esparció por toda la tierra. Fueron esparcidos completamente, todo el mundo. Aquí está la genealogía de Shem y ahí es que comenzamos, bendito Yahweh. Vamos a ir al libro, a regresar otra vez. Sobre la torre de Babel. Que esto es Jubileos 10, 18. En el primer año del segundo septenario del jubileo 13º, Peleg, ya había pues nacido Peleg. Recuerden que pues cuando nace Peleg, uno de nuestros patriarcas, ahí es que se comenzó a dividir la tierra por causa de la torre de Babel. Tomó una mujer llamada Levana, hija de Senar, y esta le parió un hijo en el año cuarto de este jubileo, al que puso de nombre Reu. Por eso es que Arphaxad fue destruido en las montañas de Ragau. Y Ragau, el otro nombre de Ragau es Reu. Bendito Yahweh. Y esto lo vamos a tocar pues cuando entremos en el hebreo, conociendo pues este patriarca.
Pues se dijo, los hijos de los hombres han sido malos, han concebido el perverso pensamiento de construirse una ciudad y una torre en la tierra de Senar, una tierra que no le pertenecía a ellos. En efecto, habían emigrado. Recuerden que la palabra emigrar es abandonar un lugar de origen para establecerse en otro. Ellos en efecto habían emigrado de la tierra de Ararat a oriente, a Senar, y por aquel tiempo pues construyeron la ciudad y la torre mientras decían, subamos por ella a los Shamaín. Comenzaron a construir y en el cuarto septenario cocían al fuego ladrillos que luego utilizaban como piedras. El cemento con que las unían eran asfalto que brotaba del mar y de unos pozos de aguas en la tierra de Senar. Los constructores tardaron unos 43 años. Muy interesante. Muy interesante. La altura fue de 5.433 codos y 2 palmos. La anchura, unos 203 ladrillos, cada uno de una altura de 1/3 de sí propio. La extensión de su muro, 3 estadios, y la del otro, 30. Y nos dijo el Adón, nuestro Elohim, he aquí que son un solo pueblo, y han comenzado a trabajar a una y ya no cesarán. Bajemos y confundamos sus lenguas, que no se entiendan unos a otros y se dispersen por ciudades y naciones, de manera que no tengan plan común hasta el día del juicio. Y descendió el Adón y nosotros con él a ver la ciudad y la torre que habían construido los hijos de los hombres, y mezcló todas las voces de su lengua, no entendiéndose ya unos con otros y dejando la construcción de la ciudad y la torre. Por eso se llamó Babel, toda la tierra de Senar. Y vamos a conectar Bereshit 10, bendito Yahweh. Por eso dice, Cush engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Él fue un cazador gigante delante de Yahweh. Por eso la gente dice, como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Su reino comenzó con Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Ashur huyó, salió de esa tierra. Entonces, él huyó cuando, pues, Arfaxad fue vencido porque él era el rey de los persas, y los persas, recuerden que era Elam, Ashur y Arfaxad juntos. Ashur salió de esa tierra y edificó a Nínive, la ciudad de Rehobot y Kelaj, y Resén entre Nínive y Kelaj, y esto es la gran ciudad. Por eso es que él huyó. Y ahí fue que se comenzó pues el reino de Nimrod. Pues allí confundió el Adón todas las lenguas por los hijos de los hombres, y desde allí se dispersaron por todas sus ciudades según sus lenguas y naciones. El Adón envió un gran viento a la torre que la tiró por tierra. Su desplazamiento estaba entre Asur y Babel, en el país de Senar, al que le dio el nombre de ruina. Shinar significa ruina. Bendito Yahweh. Y vamos para Yashar. Vamos para el libro de Yashar. Recuerden cómo Nimrod obtuvo el poder que aparece en Bereshit. En Bereshit capítulo 10 que acabamos de mencionar. Recuerden que todo esto abarca también a nuestro padre Abraham. Y no lo voy a leer todo, pero sí
Lo voy a leer, aunque sea una parte, porque luego de eso, recuerden que luego de la Torre de Babel, Satanás le entrega, aunque sea un poco, de la restauración del hebreo, pero no completo, porque Yahweh así lo estableció. Voy a abundar un poco de Nimrod. Pero después de la muerte de Adán y su esposa Eva, los atuendos fueron dados a Hanoc. Recuerda que eran las vestiduras del cordero, que estuvimos hablando en varios estudios. El hijo de Yered, y cuando Hanoc fue llevado a lo alto a Elohim, él los dio a su hijo Metushelach. Y a la muerte de Metushelach, Noa los tomó y los trajo dentro del arca, y estaban con él hasta que salieron del arca. Y en su salida, Cam robó los atuendos de Noa, su padre, y él se los llevó y los escondió de sus hermanos. Y cuando Cam tuvo su primogénito, Cush, él le dio los atuendos en secreto, y tuvieron con Cush muchos días. Y Cush también los escondió de sus hijos y hermanos. Y cuando Cush tuvo Nimrod, recuerden que Nimrod es el hijo de su vejez, él le dio esos atuendos por amor a él. Y Nimrod creció, y cuando él tenía 20 años de edad, él se puso esos atuendos. Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos, y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza. Y él era un cazador poderoso en la tierra. Recuerden que las vestiduras del cordero tenían poder, tenían autoridad. Por eso fue que él vino a ser el primer poderoso en la tierra, luego del diluvio. Él era un cazador poderoso en el campo, y él cazaba los animales y edificaba altares y ofrecía sobre ellos los animales delante de Yahweh. Y Nimrod se fortaleció, y él se levantó de entre sus hermanos, y él peleó las batallas de sus hermanos en contra de todos sus enemigos alrededor. Recuerden que Noah había instruido a sus 3 hijos en los caminos de Yahweh. Y Yahweh entregó todos los enemigos de sus hermanos en sus manos. Y Yahweh lo prosperó de tiempo en tiempo en sus batallas, y él reinó sobre la tierra. Por tanto, se hizo costumbre en esos días, cuando un hombre guiaba a aquellos que él había entrenado para la batalla, él les decía, como el Todopoderoso hizo a Nimrod, quien era cazador poderoso sobre la tierra y quien tenía éxito en las batallas que prevalecían contra sus hermanos, y él los liberaba de las manos de sus enemigos, así que el Todopoderoso nos fortalezca y nos libere este día. Y cuando Nimrod tenía 40 años de edad, en ese tiempo hubo guerra entre sus hermanos y los hijos de Jafet, así que estaban bajo el poder de sus enemigos. Y Nimrod salió delante de esos tiempos, y él reunió a los hijos de Cush y su familia, 460 hombres, y él contrató también de sus amigos y conocidos alrededor de 80 hombres, y él les dio su jornal, y él fue con ellos a la batalla. Y cuando él estaba en el camino, Nimrod fortaleció los corazones de la gente que fueron con él. Y él les dijo a ellos, no teman, no estén alarmados, porque todos nuestros enemigos serán entregados en nuestras manos, y pueden hacer con ellos como les plazca. Y todos los hombres que fueron eran como 500, y ellos pelearon contra sus enemigos, y ellos los destruyeron y los subyugaron. Y Nimrod puso oficiales en pie sobre ellos en sus respectivos lugares. Y él tomó a algunos de sus hijos como rehenes, y ellos eran todos sirvientes de Nimrod y de sus hermanos. Y Nimrod y toda la gente que estaba con él se volvieron a casa. Y cuando Nimrod había felizmente regresado de la batalla, después de haber conquistado a sus enemigos, todos sus hermanos, junto con ellos que lo conocían de antes, se reunieron a hacerlo rey sobre ellos, y pusieron la corona real sobre su cabeza. Y él puso sobre sus súbditos y pueblo, príncipes, jueces y regidores, como es la costumbre entre reyes. Y él puso a Teraj, el hijo de Nahor, y aquí están los otros patriarcas,
el príncipe de su ejército, y él lo dignificó y lo elevó por encima de todos sus príncipes, bendito Yahweh. Y mientras él estaba reinando de acuerdo a los deseos de su corazón, después de haber conquistado a todos sus enemigos alrededor, él aconsejó con consejos a edificar una ciudad para su palacio, y ellos así hicieron. Y ellos encontraron el valle grande opuesto hacia el este, y ellos le edificaron una ciudad y extensa ciudad, y Nimrod llamó el nombre de la ciudad que él edificó Sinar, pues Yahweh vehementemente había sacudido a sus enemigos y los había destruido. ¿Quiénes eran esos enemigos? Pues los medos. Y Nimrod vivió en Shinar, y él reinó en seguridad, y él peleó con enemigos y los subyugó, y él prosperó en todas sus batallas, y su reino se hizo grandioso. Todas las naciones y lenguas oyeron de su fama, y ellos se reunieron hacia él. Ellos se inclinaron a tierra y le trajeron ofrendas, y él se convirtió en su señor y rey, y ellos todos vivieron con él en la ciudad de Shinar. Y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noah, y ellos todos estaban bajo su poder y consejo. Recuerden que Noah se había llevado a Shem hacia otra tierra, la cual pues no era el lote que le tocó a Shem. Y toda la tierra era de una lengua y palabras de unión, pero Nimrod no fue por las sendas de Yahweh. Él era el más perverso que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días de la inundación hasta esos días. Y él hizo imágenes de Elohim de madera y de piedra, y él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Yahweh y enseñó sus súbditos a la gente de la tierra sus sendas perversas, y Madón su hijo era aún más perverso que su padre, bendito Yahweh. Y vamos a seguir, porque aquí habla sobre nuestro patriarca Abraham, y todavía no quiero llegar ahí. Pero aquí, luego de la Torre de Babel, en el capítulo 9, bendito Yahweh, que dice: y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos, Put, Misraín, Cush y Cainán con sus familias, y ellos se dijeron el uno al otro: vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte, lo que acabamos de leer en Bereshit capítulo 11, pasó del 1 al 13, que se establecieron en la ciudad de Shinar. Y le dijeron: vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte y su cúspide alcanzando el cielo, y haremos fama para nosotros, para que reinemos sobre toda la tierra, para que del mal de nuestros enemigos cese de nosotros, y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre la tierra por causa de sus guerras. Y todos ellos fueron delante del rey, y ellos le dijeron al rey estas palabras, y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto, y él así hizo. Y todas las familias se reunieron, consistiendo en 600,000 hombres, y ellos fueron a buscar pedazo extenso de tierra para edificar la ciudad y la torre, y buscaron en toda la tierra y no encontraron ninguna, como un valle al este de la tierra de Sinar, alrededor de la caminata de 2 días, y ellos fueron allí y allí vivieron. Y comenzaron a hacer ladrillos y encender fuego para edificar la ciudad y su torre, que ellos se imaginaban completa. Y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado. Y ellos comenzaron a edificarla mientras edificaban contra Yahweh, el Todopoderoso de los Shamaín, de los cielos. Ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra él y ascender a los Shamaín. Y toda esa gente y todas las familias se dividieron en 3 partes. La primera parte dijo:
Nosotros ascenderemos a los Shamaim y pelearemos contra él. La segunda dijo, nosotros ascenderemos a los Shamaim y pondremos nuestros propios Elohim allí y los serviremos. Recuerden que Noah se había llevado a Shem a otra tierra. ¿A cuál tierra? Shem había buscado la ciudad de Enoc y él había recibido como herencia la ciudad de Enoc. Por eso es que Shem se había apartado. Y conjuntamente con Shem, su heredero, y más adelante en los próximos patriarcas vamos a ver quién fue su heredero. En la segunda dijo, nosotros ascenderemos a los cielos y pondremos nuestros propios Elohim allí y los serviremos. Y la tercera dijo, nosotros ascenderemos al cielo y lo golpearemos a él hacia abajo con arcos y flechas. Y el Todopoderoso conocía todas sus obras y todos sus pensamientos malignos. Y él vio la ciudad y la torre cual ellos estaban edificando. Y cuando ellos estaban edificando, ellos se edificaron para sí una ciudad grande y una torre muy fuerte y alta. Y por causa de su altura, el mortero y ladrillos no llegaron a los edificadores con su escalada a ellos, hasta que aquellos que subieron había completado un año entero. Y después de eso, ellos alcanzaron a los edificadores y les dieron el mortero y los ladrillos. Así era hecho diariamente. Y he aquí, aquellos ascendían y otros descendían todo el día. Y si un ladrillo caía de sus manos y se rompía, todos lloraban sobre eso. Y si un hombre caía y moría, nadie lo miraba a él. Y Yahweh conocía sus pensamientos y llegó a suceder que cuando ellos estaban edificando, tiraban flechas hacia el cielo y todas las flechas caían sobre ellos llenas de sangre. Y cuando ellos la vieron, dijeron uno al otro, ciertamente hemos matado a todos aquellos que están en los cielos, porque esto era de Yahweh para hacerlos errar y para destruirlos de la faz de la tierra. Y ellos edificaron la torre y la ciudad, y ellos hicieron esto diariamente hasta que muchos días y años transcurrieron. Y el Todopoderoso le dijo a los 70 malajines que se miraban primero delante de él, aquellos que estaban cerca de él, diciendo, vengan, vamos a descender y confundir sus lenguas, que un hombre no entienda la lengua de su vecino. Y así hicieron a ellos. Y desde el siguiente día, ellos se olvidaron cada hombre la lengua de su vecino. Y ellos no podían entender para hablar en una lengua. Y cuando el edificador tomaba de las manos de su vecino cal o piedra, cual él no había ordenado, el edificador lo tiraba afuera y la echaba encima de su vecino y él moría. Y ellos hicieron así por muchos días y ellos mataron a muchos de esta forma. Y Yahweh golpeó las 3 divisiones que estaban allí y él los castigó de acuerdo a sus obras y sus diseños. Aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos a los cielos y serviremos a nuestro Elohim, se convirtieron como monos y elefantes. Aquellos que dijeron, nosotros asaltaremos los cielos con flechas, y Yahweh los mató, un hombre por medio de la mano de su vecino. Y la tercera división de aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos a los cielos y pelearemos contra él, y Yahweh los dispersó por la tierra. Y aquellos que quedaron entre ellos, cuando ellos vieron y entendieron el mal que venía sobre ellos, ellos abandonaron la edificación y ellos también fueron dispersados por la faz de toda la tierra. Y ellos cesaron de edificar la ciudad y la tierra. Por lo tanto, él llamó ese lugar Babel, porque allí Yahweh confundió el lenguaje de toda la tierra. Por eso es que hay 70 lenguas debajo de la cúpula de la tierra.
Y aquí estaba al este de la tierra de Sinar. Y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaban, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de ella. Y fuego también descendió de los Shamaim y quemó otro tercio. Y el otro tercio fue dejado hasta este día y su circunferencia es de una caminata de 3 días. Y muchos de los hijos de los hombres murieron en esa torre, un pueblo sin número. Y aquí pues comienza las genealogías más tempranas. Y ahí es que nosotros conocemos como el nombre de Peleg, que es el hijo de Eber, bendito Yahweh. Y más adelante, para que puedan leer todo esto, bendito Yahweh, y dice, y algunos de los hijos de Shem, hijo de Noah, padre de todos los hijos de Eber, también fueron y edificaron ciudades en los lugares donde fueron dispersos. Todo esto es después de la torre, como dice aquí. Y estas son las familias de los hijos de Ham, de acuerdo a su lengua y ciudad, cuando ellos fueron dispersos a su país después de la torre. Y algunos de los hijos de Shem, hijo de Noah, padre de todos los hijos de Eber, también fueron y edificaron ciudades en los lugares donde fueron dispersos y llamaron las ciudades como sus nombres. Y los hijos de Shem fueron los elamitas, los asirios, estos componen a los medos, Lut y a los arameos, y ellos edificaron ciudades y llamaron las ciudades con sus nombres, bendito Yahweh. Y dice, ¿verdad? Porque recuerden que todo esto también abarca hasta nuestro padre Abraham, a nuestro padre Abraham, y no lo puedo tocar todo, lo vamos a ir tocando poco a poco para que vayamos tomando pieza por pieza y entrelazando historia con historia para ver más adelante y poder adquirir una buena enseñanza para que nosotros podamos caminar restaurando las ruinas antiguas de nuestros antepasados. Bendito Yahweh. Y en el capítulo 25, pues dice, y Rivka, la hija de Betuel, la esposa del hijo de Abraham, Isaac, ves que ya estamos en Abraham, Isaac, porque todo esto abarca unas buenas genealogías. Dice que era estéril y en esos días ella no tenía hijos. Y Isaac vivió con su padre en la tierra de Canaán y Yahweh estaba con Isaac y Arpasaj, el hijo de Shem, el hijo de Noah, murió en esos días durante el año 48 de la vida de Isaac. Y todos los días de Arpasaj fueron 438 años y él murió. Bendito Yahweh. Y aquí él murió. Y cuando entremos pues a nuestro padre Tareh y Nacor, vamos a hablar un poco más otra vez de Nimrod, Emet. Y vemos aquí, ¿verdad? Que cuando Sara pues había muerto, pues todavía estaba Shem, todavía estaba Eber, y con los hijos de Arpachshad, bendito Yahweh, de los medos, Emet, y hasta aquí lo voy a dejar porque entonces tendríamos que abarcar quién es el heredero de Shem y no lo quiero tocar, bendito Yahweh. Entonces, poco a poco, Emet, yo lo voy a dejar hasta aquí con el patriarca número 12, que es nuestro patriarca Arphasax, nuestro patriarca 13, Cainán, que fue un aposento
de Satanás, y el patriarca número 14, que es Selah, fue el enviado. Por eso es que luego se enviaron lejos, huyeron. Amén. Bienvenido a las personas que se conectaron, que no estuve pendiente, bendito Yahweh.